Hermanos, es una bendición cada vez que abrimos la palabra de Dios, que tenemos con nosotros al gran Maestro, el Espíritu Santo. O sea que no es la persona que está al frente, sino lo que fluye a través de la persona, lo que realmente nos impacta, lo que toca nuestros corazones. Y esa es la idea cada vez que abrimos la palabra, ya sea para leerla, para poder meditarla. Y en este caso, ya que estamos haciendo una secuencia, sería como un mini estudio, digamos, ¿no? Ya que cada capítulo podríamos estar hablando horas, horas y horas, si lo estuviéramos haciendo, por ejemplo, en un seminario o un instituto bíblico. Por eso es importante ahora que nos demos cuenta que cuando abrimos la palabra, el gran Maestro, el Espíritu Santo, comienza a fluir y es el que nos da la comprensión y el entendimiento, ¿no es cierto?, de lo que compartamos en este caso. Tengo asignado para compartir el capítulo de Romanos 5. Ahora bien, para poner fundamentos y entrar al capítulo, quiero leer un pasaje básico que nos va a mostrar un poco la realidad de lo que vamos a compartir espiritualmente, porque lo que vamos a hablar hoy de Romanos capítulo 5 es algo sobrenatural, es una verdad espiritual. Es por eso que en 1 Corintios capítulo 1, del 26 al 31, y van a ver ustedes por qué estoy leyendo esto como introducción, dice lo siguiente: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, el prefacio de lo que quiero compartir a continuación es que nos demos cuenta de que la misericordia de Dios se ha derramado en nosotros, y la palabra de Dios dice que éramos o somos nada hasta que Dios interviene en nuestras vidas. ¿Me van siguiendo, no es cierto? No somos nada porque estamos lejos de Dios. Dios se acerca, Él nos toca, creemos en su obrar, y ahí comienza una vida nueva, como ya lo estamos experimentando. Pero es bueno saber que lo que Dios escogió es no lo grande, lo famoso, podríamos decir hasta que lo que está más enfermo está dentro de la iglesia que afuera. Les estoy cambiando un poquito el mensaje, ¿no es cierto? Porque tenemos que predicar el evangelio afuera, pero por lo que dice la palabra, que el Señor nos escogió a nosotros, que éramos personas comunes y corrientes, éramos don nadie, no éramos famosos, no éramos capaces, o eso en la presencia de Dios no era importante para que su gracia nos alcance. Y hermanos, este prefacio, ¿saben por qué? Porque lo que vamos a estudiar de Romanos 5 nos habla acerca de lo que es la justificación de Dios para con el ser humano. Eso es lo que quiero tratar, acerca de lo que es la justificación de Dios para con el ser humano. La pregunta importante es que tenemos que analizar el pasaje, es darnos cuenta que cuando miramos la palabra de Dios de tapa a tapa, lo vemos a Dios que se revela a su pueblo como el Dios que es nuestra justicia. Si miramos algunos pasajes del Antiguo, que no lo voy a hacer por causa del tiempo, vemos por ejemplo en Jeremías 23, 5, 6, capítulo 33, 15, 16, donde el Señor se revela como Jehová nuestra justicia. Atención con esto, no dice Jehová la justicia, es Jehová nuestra justicia. Porque si vamos a hablar ahora acerca de justificación, tenemos que entender que esa palabra deriva de lo que es justicia. Generalmente cuando hablamos de justicia estamos pensando quizás en venganza, en poner las cosas en su lugar. Es por eso que la palabra es sabia y nos muestra al Señor como Jehová Sidkenu. En el hebreo se dice así, ¿no? Que es Jehová nuestra justicia. Porque cuando termine el capítulo 5 de leer y de compartir hoy, tú te vas a ir de acá con esa certeza de que el Señor es tu justicia. ¿Puedes decir amén? Ahora bien,
Escuchen, interesante. Para poder entender la palabra de Dios, tenemos que utilizar el sistema OIA. ¿Qué es el sistema OIA? Observación, interpretación y aplicación. Por eso las iniciales OIA. Tenemos que primero observar el pasaje, luego tenemos que tratar de interpretarlo, y luego, por supuesto, lo más importante, quizás para que nos llevemos para la semana, es cuál es la aplicación de todo lo que estoy leyendo. Así que es por eso que quiero comenzar con el punto 1 del OIA, que es la observación. Cuando hablamos de la observación, precisamente tenemos que buscar, como lo estamos haciendo ahora, abriendo la palabra, leyendo la palabra, o quizás escuchando, cómo comienza Romanos capítulo 5, ¿no es cierto? Dijimos que la palabra clave de este capítulo es justificación. Romanos capítulo 5 tiene una sola palabra, si tuviéramos que definirla, que es justificación. Habla acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros. Por un lado vamos a ver que Dios habla acerca de cómo Él opera su justicia, y después vamos a ver cómo ese resultado de la justicia opera en nosotros los justificados. Ahora bien, ¿la justificación qué es, hermanos? La justificación es algo glorioso que Dios ha hecho gracias a lo maravilloso que hizo el Señor cuando fue a la cruz del Calvario. No solo a la cruz del Calvario, porque Jesús fue a la cruz del Calvario para morir. Al tercer día resucitó, pero después ascendió a la diestra del Padre. Entonces, con ese paquete glorioso de salvación, gracias a ese evento glorioso, nosotros podemos recibir lo que vamos a estar leyendo ahora en el capítulo 5 de Romanos, que es la justificación, el ser justificados ante Dios. Si tenemos que dar una definición de lo que es justificación, podríamos decir que es el acto espiritual en el cual Dios libera a las personas de la pena del pecado. Cuando hablamos del pecado es bueno hacer una aclaración. Mucha gente piensa, no hagas esto que es pecado, no hagas esto. Ese es un pensamiento religioso. El ser humano no se la pasa pecando porque es pecador. O mejor dicho, el ser humano no peca porque es pecador y por eso peca. Estoy haciendo un juego de palabras. Ahora bien, ¿qué es pecar? Muchas veces pensamos que pecar, con nuestro concepto religioso, todos venimos de un trasfondo generalmente religioso, que nos enseña los 7 pecados capitales, el pecado de muerte, el pecado de esto. Hermanos, para ponerlo sencillo, el más grande pecado de la humanidad, ¿saben cuál es? Es trazar la vida, vivir la vida sin tener en cuenta a Dios, ni respetando sus principios. Entonces, esa es la óptica de Dios cuando menciona lo que es el pecado. El pecado, por supuesto, tiene sus acciones, pero comienza, su esencia es que estamos dándole la espalda a Dios, alejados de Dios. Entonces, el resultante de no tener en cuenta a Dios, de darle la espalda, ¿qué es? Todo lo que podamos ver a nuestro alrededor y lo que nosotros también podemos llegar a ser. ¿Me van entendiendo hasta aquí, verdad? Voy avanzando entonces. La palabra griega, tenemos que utilizar el original, ya que estamos estudiando la Biblia. El Nuevo Testamento fue escrito también gran parte en el griego, ¿no es cierto? Es dikaiosis, que es el acto de pronunciar a una persona que es culpable, que es justa. O sea, es romperle, quitarle las cadenas y la sentencia de muerte a alguien por un decreto que una autoridad da. Eso es precisamente cuando hablamos de ser justificados ante el Señor. Cuando nosotros nos convertimos, bendito sea el nombre del Señor, eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros. Él dio la palabra y nos justificó a través de Cristo. Es decir, que rompió esas cadenas que nos ataban al reino de las tinieblas, rompió esas cadenas que nos ataban a pensamientos equivocados acerca de Dios, y ahora Él nos hace entrar en una nueva dimensión, que es lo que llamamos nacer de nuevo. Por eso cuando la persona se convierte, automáticamente, por así decirlo, sucede en el mundo espiritual, Dios te justifica. Dios te justifica. Por eso la palabra dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque acá estamos viendo que todo esto es el resultado de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso no nos cansaremos de agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho. El mundo celebra, ¿no es cierto?, con todo el tiempo de Pascua, la crucifixión, hay que comer esto, otro dice que no comer otro. Hermanos, tenemos que tener la esencia. Es el evento más grande de la historia que le da al ser humano la posibilidad de cambiar del reino de tinieblas al reino de la luz, tomado de la mano
del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Entonces, con eso, rápidamente, porque el tiempo es tirano, ¿no es cierto? Voy a avanzar en algunos pasajes que quiero enfatizar. Dijimos recién entonces que observamos rápidamente lo que aparece en el capítulo 5, y ahora voy a entrar en la parte 2 del Oya, que es la interpretación, es decir, ¿qué dice la palabra? Cuando leemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo que nos da la capacidad para poder leer con la sencillez de lo que estamos leyendo, sin buscarle la cuarta o la quinta pata al gato, como algunos decimos, o buscar cosas raras. Es simplemente leer lo que estamos leyendo e interpretarlo confiando en la iluminación del Espíritu Santo. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Este versículo es increíble todo lo que dice. Dice que, por un lado, dijimos que la justificación es un acto divino. Y acá dice que fuimos justificados por la fe. ¿No fuimos justificados por lo bueno que somos? ¿Por el estatus social que tenemos? ¿Por los distintos títulos religiosos que hayamos obtenido? Ni por lo religioso que no sea. Fuimos justificados por la fe. Hermanos, cuando hablamos de las cosas sobrenaturales y las cosas invisibles, no podemos dejar de lado la fe. Porque es por la fe que nosotros creemos en esta, aleluya, preciosa vida que tenemos con el Señor. Dice, justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. Fíjense que no dice, tenemos paz interior. Es paz para con Dios. ¿Qué significa eso? Si tengo ahora paz para con Dios a través de Cristo, significaba que antes no tenía paz para con Dios. Exactamente. La Biblia enseña claramente que aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, en su ignorancia o lo que sea, están viviendo en el reino de tinieblas. Cuando tú te conviertes a Cristo, fuiste trasladado, libertado, bendecido, justificado por Dios a través de Cristo, y ahí cambia el panorama. Tenés paz para con Dios. Tengo paz para con Dios. Porque de eso se trata. Todos tenemos un vacío que solo Dios lo puede llenar. Y eso sucede cuando tenemos a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, estamos en paz para con Dios. Eso es algo que no se puede comprar. Eso es algo que no se puede adquirir. Eso es algo que se recibe, aleluya, únicamente por la fe. Solamente por creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Dice acá entonces, tenemos fe para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo recibimos las cosas espirituales? Según la palabra de Dios, ¿a través de quién? De Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Cualquier otro invento que quieran mencionar corre por cuenta de los hombres, cuenta de las religiones que establecen de que existen. Es muy sencillo. Hay un solo Dios, es Jehová Dios, y Él se manifiesta únicamente a través de Jesucristo. No hay otra cosa. El Señor se ha manifestado como el único mediador, bendito sea su nombre. Así que, hermanos, entonces, cuando creemos al Señor, somos justificados y tenemos paz para con Dios. ¿Saben qué significa también eso? Que se acaba nuestro tormento interior. Es por eso que predicamos el Evangelio, para ayudar a que la gente termine con ese tormento interior. Porque inicialmente, cuando leemos la palabra, vemos que Dios creó al ser humano para que tuviese relación con Él, para que caminara con Él, para que pudiese experimentar todas las bendiciones que estaban preparadas. Leemos después, capítulo 3, que por causa de la desobediencia y la trampa que el enemigo les puso a Eva y Adán, que representan a la humanidad, vemos que el plan intentó ser pervertido. Pero bendito sea Dios que a través de Cristo las cosas vuelven a ponerse en su lugar. Y es por eso que ahora, al estar en Cristo, nosotros estamos en el lugar correcto y podemos tener esa paz. La paz de Dios, el diablo no la puede imitar. El diablo puede pretender imitar muchas cosas, pero la paz de Dios que tú y yo tenemos en el corazón, aleluya, nadie la puede imitar, porque es paz de Dios, que viene cuando nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo.
Y el versículo 2 dice después, por quien, el Señor, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Acá incorpora otra palabra, que tenemos entrada, claro, Jesús es la puerta. Jesús es la puerta de entrada para la bendición que todo el ser humano necesite. Dice, por entrada por la fe a esta gracia. O sea que la justificación, la salvación y todos los términos teológicos, redención, santificación, lo recibimos como por gracia. Y la gracia nos cuesta entenderlo a nosotros porque no estamos acostumbrados. Por eso tenemos que entender por la fe lo que la palabra de Dios nos dice referida a la gracia. La justificación que tú y yo recibimos cuando estamos en Cristo es por gracia. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha decidido. Dios obtiene satisfacción cuando mira las cosas a través de su Hijo Jesucristo. O sea, cuando Dios mira a través del lente, entiéndase, estoy haciendo un ejemplo, de Jesucristo, entonces lo ve completamente a la persona limpia, redimida, perfecta, santificada, bendecida. Si sacaríamos este lente, ahí veríamos la bajeza moral que tenemos, nuestras inmundicias, nuestros vicios, todas esas cosas. ¿Pueden entender cómo Dios nos mira? Por eso la maravillosa obra de Jesucristo. Y es por eso que siempre a través de los siglos, siempre el enemigo, el diablo se ha metido para hacer de que el ser humano no pueda ver a Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Dice, entrada por la fe. Accedemos por la fe. Y después dice algo que parecía que fuera un poco como pedantería o orgullo, pero no es así. Porque dice, y nos gloriamos en la esperanza. Me puse a buscar ahí la palabra esta, gloriarse, y no se refiere a la jactancia como diciendo, viste, ahora yo tengo al Señor y vos te vas al infierno. No, que Dios nos guarde semejante cosa, ¿no? Entonces, es otra cosa. El gloriarse acá es la confianza triunfante y gozosa de lo que Dios ha hecho por nosotros. Es por eso que cada día tendríamos que darle gracias al Señor, ¿no? Por lo que Él hace por nosotros, sin merecerlo, porque es por gracia. Es por gracia. Y dice también, nos gloriamos en la esperanza. Fíjense, hermanos, nosotros no estamos creyendo en una religión, estamos creyendo en un Dios vivo. Por eso tenemos esperanza. La gente que cree en lo que cree no tiene esperanza, porque lo que cree es algo vano. Nosotros lo que creemos es por la gracia de Dios. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso, un Dios vivo que está con nosotros cuando estamos mal, como cantamos, ¿no es cierto? Él está para ayudarnos, para bendecirnos. Fíjense, nos gloriamos en la esperanza. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza, vos tenés esperanza. Por más difícil que humanamente sea la situación que estemos atravesando. Eso es lo que la palabra enseña y por eso dice que somos más que vencedores. Porque tenemos esperanza. ¿Tenemos esperanza de qué? De que estamos creyendo, no en un Dios dibujado, no estamos creyendo en una religión pagana, estamos creyendo en el Dios vivo, el creador del cielo y la tierra, el que tiene poder para resucitar a los muertos, el que está conmigo en todo momento. Oh, hermanos, si eso lo creyéramos realmente energizaría nuestra vida espiritual de una manera impresionante. Avanzando entonces con el pasaje, entrando ya casi en la recta final, el versículo 3 nos dice, y no solo esto, sino también en qué nos gloriamos. Y acá parece una contradicción. Por eso, insisto, tenemos que mirar la palabra con los ojos de la fe, porque con los ojos naturales no podemos entenderlo. Por eso tenemos al Espíritu Santo, nuestro Maestro. Dice el versículo 3, y no solo en esto, sino también nos gloriamos en las, ¿qué dice acá? En las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. O sea que, por eso tenemos que entender las cosas bajo la óptica espiritual. Si miramos las cosas bajo la óptica natural, vamos a irnos por cualquier lado. Cuando miramos la fe, vemos que tenemos el privilegio de la gracia sublime, de la salvación, de la redención, de la justificación que estamos hablando en este capítulo. Pero también acá nos habla de que eso no nos exime de que en ciertos momentos podamos llegar a tener tribulaciones. Hago una aclaración importante, que tribulación, cuando tú te fijas en el significado, no es un problemita sino más. Hay personas que por ahí tienen un simple dolor de cabeza y ya piensan que el mundo se les vino abajo y no me refiero a ese tipo de tribulación. Estoy hablando de problemas densos, problemas
dificilísimos de solucionar, dificultades pesadas. Y hermanos, tenemos que entender eso. Cuando vivíamos sin Cristo, estábamos viviendo en un reino de esclavitud, dominado por Satanás. Cuando Jesucristo nos transforma, nos cambia de reino, nos libera. Entonces nosotros, dominados por el enemigo, nos transformamos en libertados por Cristo. ¿Me va siguiendo? Y no solo eso, Dios se complace a los libertados en Cristo en darles autoridad sobre la fuerza del mal. O sea que aquel que nos dominaba y oprimía, ahora que se prepare, porque en Cristo nosotros vamos a ejecutar en cada área de la vida la victoria del Señor. Hermanos, es por eso que tenemos que entender que las tribulaciones nos vienen. ¿Por qué? Precisamente muchas veces es por estar caminando el camino correcto. Ah, bueno, entonces me voy al mundo. Sí, a vivir esclavizado. ¿Por el diablo? No. Hermanos, estamos del lado del Señor. Las tribulaciones vienen, pero atención, no estamos solos en las tribulaciones. El Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que tiene la última palabra? El Señor. ¿Quién es el que decide sobre mi vida y mi destino? El Señor. Y hermanos, esto lo vemos de etapa a etapa, que nunca el diablo tiene la última palabra. Siempre la última palabra la tiene el Señor. Por eso es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito sea su nombre. Ahora bien, explico esto de las tribulaciones para que nos demos cuenta, porque a veces nos sentimos, ¿no es cierto?, como que estamos... Yo entiendo que vivimos en un mundo evangélico muy exitista, donde pareciera que el que está atravesando un problema fuera alguien de segunda categoría. No es así. Miremos la palabra para ubicarnos y darnos cuenta de que en el mundo tendremos aflicción y existen temporadas, existen tiempos donde podamos estar atravesando tribulaciones. Pero atención, ¿qué sucede con estas tribulaciones? Miren lo que dice. Sabiendo que la tribulación, ¿qué dice después? Produce... ¿La tribulación es con sentido o sin sentido según la palabra? Es con sentido. ¿Por qué? Porque produce. No es infructuosa. Produce. La tribulación produce. La tribulación produce. Lo que estoy pasando no es sin sentido. Produce cuando lo miramos con los lentes del Espíritu, con los ojos de la fe. Y dice que la tribulación, ¿qué produce? Dice paciencia. Ahora bien, ¿qué significa paciencia? Me estoy fijando en el original griego, porque estamos estudiando la palabra. Es la palabra hupomoné, que significa resistencia y perseverancia. ¿Escuchó muy bien? O sea que si tú estás pensando, ya no puedo más, ya no aguanto más. Claro, esa es tu reacción natural. La reacción espiritual, cuando estamos atribulados en todo, es que la tribulación produce resistencia y perseverancia. Creo que hay una película que se llama Duro de Matar, ¿no es cierto? Bueno, así somos los cristianos. Oh, esto es maravilloso. ¿Te has pensado una vez que tú eres duro de matar? ¿Por qué? Porque estoy del lado de aquel que vive por siempre. Hermano, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? ¿Se puso a pensar usted? ¿Qué es lo peor que te puede pasar en esta vida? El peor de lo que te puede pasar, que supuestamente es morirse. ¿A dónde vamos? Con el Señor. Es por eso, hermanos, que tenemos que armarnos del pensamiento para enfrentar los tiempos difíciles que estamos y que vendrán, quizás peor. Tenemos que darnos cuenta de que el atravesar la tribulación nos produce resistencia y perseverancia. Yo no entiendo cómo es esto, pero esto sucede para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que son justificados. No es para aquellos que tengan un nivel impresionante. No, fíjense que acá la palabra no habla de distinción. Lo generaliza, que está en acceso para todos y cada uno de nosotros. Y por eso, hermano, el Señor te está preguntando esta mañana, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Haz como si el Señor te lo diga, hijo mío, hija mía, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Necesitamos que nuestras escamas se salgan de los ojos y podamos ver la grandeza del Señor. Porque dice acá que la tribulación produce paciencia. Por supuesto, sabemos que, según Gálatas 5:2, la paciencia es un fruto del Espíritu. Vemos que Dios no hace nada en vano.
Dios, cuando permite la tribulación, va trabajando para manifestar en nosotros la imagen del Señor, para que se refleje en nosotros cada día un poquito más las características, ¿no es cierto?, de la personalidad de nuestro Señor. Qué interesante. Después seguimos, dice, la tribulación produce paciencia, y después leemos, y la paciencia prueba. La palabra prueba, acá dice, es dokimé, que es resistir. Fíjense, otra vez. Por un lado dije que paciencia es resistencia y perseverancia, y la palabra prueba, en el griego es dokimé, significa experiencia, deriva de dokimos, resistir. Esas palabras que no entendés son palabras del original griego, pero lo más importante es que entiendas la que hablo en castellano. La palabra paciencia es resistencia y la palabra prueba significa experiencia. O sea, hermanos, que vos al atravesar las tribulaciones que vienen por ser parte del reino de Dios, te vas equipando espiritualmente, vas obteniendo algo que no tiene precio, que es experiencia espiritual. ¿Vieron cuando uno tiene que aplicar un trabajo que siempre piden 4 años, 10 años, 20 años, lo que sea de experiencia según el nivel? Bueno, en el mundo espiritual, al atravesar las tribulaciones, vemos que el Espíritu Santo te va dotando de experiencia. ¿Para qué? Para que podamos animar a otros, para que podamos alertar a otros. Hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros dejemos de pensar siempre en nosotros y nos extendamos en ayudar a otros con lo que tenemos en Cristo. Entonces vemos que el atravesar las tribulaciones que le sucede a los justificados, le va dando la gracia de la resistencia, pero también le va dando experiencia. Esa experiencia de saber resistir, esa experiencia de saber de que no bajar los brazos, no por vos mismo, sino porque, aleluya, el Señor te está sosteniendo. Hermano, tengo que ir terminando porque si no, no nos vamos más acá. Voy rápidamente, del versículo 6 al 11. Se repite una y otra vez que por causa de la desobediencia del hombre vino la condenación y por la gracia de Jesucristo vino la redención, la justificación. Y si tengo que resumir los versículos del 6 al 11, que lo pueden leer más tranquilos, aunque ya ustedes dijeron que lo leyeron, puedo resumirlo con lo que dice el versículo que está acá. Dice, porque si siendo enemigos, el versículo 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se acuerdan que dije antes? Estábamos peleados con Dios, porque tenemos paz para con Dios. Claro, así era. Porque acá dice, porque si éramos enemigos, por estar en el reino de tinieblas, el Señor en su gracia nos dio la oportunidad de creer en Cristo para ser liberados. Ahora que estamos de su lado, que somos sus hijos, tenemos la presencia del Señor. ¿Cuánto más Él va a hacer por nosotros? Si eso lo hizo antes, ahora va a hacer mucho más. ¿O sea, puede entender lo que es la gracia del Señor? Hermanos, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Y después dice el versículo 17, y acá encuentro algo que me llama la atención. Dice, pues si por la transgresión de uno, se refiere acá a la caída del ser humano en el principio, reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Fíjense la expresión, reinar en vida. Estaba viendo y observo que, fíjense, nosotros estar dominados por el enemigo, fuimos trasladados al reino de Jesucristo, reconciliados con Dios, fuimos salvos con Él, y Él nos pone en un lugar de autoridad. Hermanos, el día que nosotros descubramos lo que significa reinar en vida, dejaremos de vivir arrastrándonos como gusanos y nos levantaremos vuelo como las águilas. Porque el Señor para eso nos ha puesto, no solo para ganarte el cielo, el Señor te ha puesto mientras llega ese glorioso momento para que tú puedas reinar en vida. Es un tema muy largo para hablar, pero la primera cosa que tenemos que aprender a reinar es a reinar sobre nosotros mismos. Es un tema largo para hablar algún día sobre lo que es los diferentes tipos de reinados que existen. Dios nos da la gracia para que aprendamos a reinar. Por eso nos habla de que demos lugar al Espíritu, demos lugar al fruto del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, reinarán en vida. No dice reinarán en el cielo, ¿eh? Porque hermanos, yo entiendo que nosotros vamos a estar disfrutando del cielo.
Pero a veces tenemos tantos cristianitos que son amantes tanto del cielo que no sirven de nada para acá en la tierra. Pastor, ¿qué está diciendo? La verdad. El cielo es algo glorioso que vamos a disfrutar. Pero Dios, si nos ha dejado vida, con vida, ¿saben para qué? Es porque tiene propósito contigo. Él quiere que transformes tu lugar de influencia. Él quiere que seas influencia en tu lugar de trabajo, en tu negocio, en tu empresa, con tu familia, etcétera, etcétera. Que puedas manifestar la diferencia de lo que es tener a Cristo en un mundo que se cae a pedazos. Y después, glorioso. Aleluya. El versículo 20 dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Vivimos en un mundo donde abunda el pecado. Nosotros nos asombramos, ¿no es cierto?, lamentablemente, y no nos damos cuenta que la bajeza del ser humano no tiene límite mientras esté dominada y controlada por el diablo. Pero dice que en medio de todo eso, aleluya, sobreabunda la gracia del Señor. Y nosotros podemos dar testimonio que en medio de la mugre, disculpen el término, en la cual vivíamos, Jesucristo nos rescató. Su gracia, aleluya, sobreabunda en nosotros, y aún del otro lado ya nos sigue teniendo paciencia y su gracia nos sigue asistiendo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Fíjense en que bueno. Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿La ley qué hace? Pone en evidencia cuando yo no la obedezco. Muy sencillo. Algo que los cristianos no hacemos, ¿no es cierto? Vamos por la ruta, el cartel dice 80 y yo voy a 140. ¿Qué hace la ley? La ley me pone el cartel de que dice que no debo ir más de 80. ¿Por qué? Porque si no me puede, usted va a ver algo así de color azul rojo, que va a estar atrás, acá en Estados Unidos, y te van a hacer un ticket, una boleta, ¿no es cierto?, por la infracción. Si no estaba el cartel, yo puedo estar dando 200, y si me para un policía, digo, mire señor, discúlpeme, acá no hay ningún cartel. Como muchas veces, a veces podemos argumentar, ¿no es cierto? La ley Dios la puso para mostrar nuestra incapacidad de respetarla. Es por eso que tenemos que venir a los pies de Cristo, dar lugar al Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender la magnitud y la gloriosa palabra de Dios, para practicarla y disfrutarla. Por eso dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley nos pone límites. Sin ley no hay límites. Es muy sencillo. Y esto, y ahora sí en un minuto termino, afirma lo que repetí varias veces. La palabra final la tiene siempre el Señor. Dios es más siempre. Donde abunde pecado, aleluya, sobreabundará la gracia. Donde esté el enemigo haciendo inmundicia, el Señor va a glorificar su nombre haciendo más maravillas, rescatando a gente, trayéndolos a sus pies, mostrando las bellezas, la gloriosa promesa de su palabra para que la gente la disfrute y podamos ser mejores personas, mejores ciudadanos y podamos vivir en medio de un mundo mejor. El punto 3 de Loya, ¿se acuerdan? Observar, interpretar, aplicar, es la aplicación. ¿Qué nos dice el Señor? Ya con lo que hemos compartido estamos casi saturados, Richie, pero no importa. Yo acá menciono y leo algo que me venía a mi pensamiento. Nada de lo que yo haga o deje de hacer hará que Dios me ame más y menos. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Saben por qué? Porque a veces en nuestro ambiente está no sé qué cosa de que tenemos que ser el chico o la chica 10. El chico y la chica 10. O sea, en el nombre del Señor, hermano, tenemos que quitarnos eso. Porque por más que vos hagas lo correcto, hasta en lo sumo, no vas a con eso hacer que Dios te ame más. Es por su gracia. No estoy diciendo que hagamos cualquier cosa en nuestra vida, no malinterpreten, pero sí relajarnos y darnos cuenta de que no es por lo que yo hago. A veces pienso, sí, tengo que hacer 754 días de ayuno, tengo que hacer 40 días de estar con los ojos abiertos mirando. Y a veces todo eso tiene una buena intención, pero se transforma en una esclavitud espiritual. Tengan cuidado, hermano. Por eso Pablo les hablaba en sus doctrinas, no vuelvan a un estado de esclavitud, ustedes que han sido libres en Cristo. Eso se lo decía a los judíos, pero también viene bien para nosotros que a veces los evangélicos estamos como atados con ciertas cosas. Esto lo digo con dolor y respeto, hermano, de más de 40 años de estar en el ministerio y observando por todos lados los comportamientos de la gente. Hermanos, el espíritu religioso siempre quiere hacer algo para agradar a Dios. ¿Escuchó eso? El espíritu religioso siempre quiere hacer algo para agradar a Dios. ¡Wow! ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Entonces tengo que desagradar a Dios? No.
Cuidado, la motivación por lo cual nos hace hacer lo que hacemos en las cosas del Señor. A veces lo hacemos más por rutina, porque nos sentimos culpables. Ay, no, si no oro una hora por día estoy... Usted me entiende lo que estoy diciendo. Hermanos, no merecemos la gracia de Dios. Vuelvo a insistir, no es por méritos propios, no es por lo bueno que yo sea, ni merecedor, al compararme con otros. Porque nosotros siempre nos comparamos con otros. Ah, bueno, pero yo no soy como ese, que es pecador. Yo no soy como ese que hace esto. Eso a Dios no lo convence. Él ha decidido amarte, Él ha decidido bendecirte, Él te ha justificado, no por lo que vos le digas que sos. Eso es gracia pura. Eso te mira a través de los lentes de Jesucristo. Y hermanos, tenemos que quitarnos ese espíritu condenador, acusador de mí mismo y de los demás, que a veces tenemos. Y yo tengo que arrepentirme de eso, lo confieso públicamente. Hubo un tiempo en que a veces uno, quizás en su posición ministerial, por los títulos que uno tiene, por los libros publicados, se cree que... y empieza... Cuidado, hermano, esto no es así. En el reino de Dios no funciona esto, ¿no es cierto? Tenemos que quitarnos ese espíritu condenador y aún también ese condenador de nosotros mismos. ¿Te pasa a vos que siempre te estás tirando tierra encima? Estás con un espíritu de condenación cuando el Señor te dice ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, es para que pensemos. Esto es parte de lo que te recomiendo que pienses y practiques en la semana. Y después termino con esto. Aleluya. Alabemos a Dios por lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario, porque ha sido tan glorioso que no va a alcanzar toda la vida para poder darle gracias de que por su misericordia, este pedazo de carne ha sido redimido por la sangre de Cristo. Este pedazo de inmundicia ha sido redimido por el Señor y la gracia del Señor lo sostiene. Hermano, esto es maravilloso, esto es glorioso. Esto es lo que Romanos nos quiso decir esta mañana, el capítulo 5. Así que gózate, porque eres justificada, justificado a los ojos del Señor. ¿Pueden decir amén? Bendiciones, hermano. Amén.